desarrollo económico de un país depende de varias cosas. En primer lugar, de las decisiones económicas tomadas a nivel general y de las políticas económicas establecidas desde los organismos decisorios del gobierno central. La política económica colombiana ha variado y cambiado entre favorecer el modelo de desarrollo hacia adentro y uno de desarrollo hacia afuera, donde el segundo fue el que permitió expandirse, como es notorio a lo largo del desarrollo de este trabajo. Colombia ha experimentado con los dos enfoques y evidentemente ellos han afectado en forma diferencial. Este país siempre ha contado con una característica particular y es la de ser un área productora de bienes de exportación con un enorme potencial de productos agrícolas, piedras preciosas, flores, entre otros. En este trabajo hacemos un recuento de la evolución de las políticas del comercio exterior. Iniciemos. En 1833 y 1834 se abren los primeros canales de exportación. Desde ese año, por el río Magdalena se exportó tabaco desde Ambalena a Inglaterra, donde era muy apreciado. A principios del siglo XIX, debido al aumento de los controles sobre su cultivo, el tabaco se empezó a sembrar clandestinamente en varias regiones. La primera exportación colombiana se efectuó en 1834, pero a partir de 1846 el país vivió un periodo de auge exportador, como resultado del crecimiento de la demanda mundial. 1859, primeras compañías exportadoras. Una de las primeras firmas extranjeras que exportó tabaco colombiano fue Powles, Gower & Co. Su principal accionista era el inglés John Diston Powles. En 1871, las exportaciones de añil colombiano constituyeron cerca del 7% del total de estas en el país. En 1967 se da la introducción del Estado aduanero y control cambiario, el Plan Vallejo. Carlos Lleras Restrepo se introdujo en el país en el Estado aduanero y control colombiano. A su vez, creó la Ley 444 de 1967, denominada como Plan de Promoción de Importación y Exportación, del conocido Plan Vallejo. En 1970, beneficio de la introducción al Plan Vallejo al país. Con el Plan Vallejo se garantizaba la importancia de las materias primas, los insumos, partes, repuestos y bienes de capital, con extensión total o parcial de distribuciones aduaneros, con distintos a ser transformado en Colombia y posteriormente exportado. En 1972 se certifican los reembolsos tributarios en el gobierno de Misael Pastrana. Este mismo creó el abono tributario, ahora denominado Certificado de Reembolso Tributario, CER, como incentivo del Estado para los exportadores en los pagos impositivos. En 1873 se firma el acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones, denominado CAN. 1975. Quina, producto estrella de exportación en la década de los 70. Con la caída de las exportaciones de tabaco, la quina se convierte en la década de los 70 en el principal producto de exportación de la región colombiana, pero rápidamente entra en decadencia debido al establecimiento de grandes plantaciones por parte de los ingleses en sus colonias del sureste asiático, las cuales comenzaron a ser preferidas por sus menores costos y mayor productividad. En 1982, las flexibilizaciones sobre los productos importados. Virgilio Barco aplicó flexibilizaciones sobre los productos importados. El 80% de los productos son de libre importación, mientras que el 5% prohibide importación, el 15% con licencia previa. A otra parte se le aplicaron disminuciones de aranceles que estaban en un 80 y 120%, para pasar de un 5% al 20%. En 1990, los ciclos de importaciones en Colombia hasta el comienzo de los años 90. Colombia no se cogía ninguno de estos extremos. La política Helen de importaciones tendió a ser más proteccionista en la década de los 50 y los 60, que en la década posterior, respondiendo en parte a las teorías de moda de cada momento, pero el pragmatismo fue siempre su característica imperante. A partir de 1990, la política económica y de comercio exterior del país tuvo un cambio notorio. Se siguieron las políticas de corte neoliberal lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido, en especial por sus primeros mandatarios, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente, y se dio inicio a la apertura económica. Por ejemplo, se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales
con la Dirección de Aduanas Nacionales para constituir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. 1991. Restauración del comercio exterior. En 1991, bajo la presidencia de César Gaviria, se da la creación de la nueva constituyente y la gran reestructuración del comercio exterior, introduciendo nuevas instituciones como Mincomex, Balcondex, DIAN, antes conocida como DAN y DIN, Consejo Superior de Comercio Exterior y los intermediarios del mercado cambiario. A su vez, se establece la libre tenencia y la posesión de divisas. Creación ProColombia nació en noviembre de 1992 y es la entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia. En 1994 se firmó el segundo acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones CAN y Chile y en 1995 con México. 2000. Evolución del comercio exterior. El comercio exterior ha evolucionado en Colombia durante los últimos 30 años. Este país netamente exportador de commodities, con una incipiente industrialización, contaba con aranceles que llevaban hasta el 200%. Sin embargo, esto se quería revertir por pedido de la firma TLC y la inclusión de diferentes organismos internacionales como la OMC, la OMA o la OCDE, los cuales promueven la facilitación del comercio y el desarrollo sostenible. Para el 2001 se firma el acuerdo con Cuba. Para el año 2002 hubo un decrecimiento de las exportaciones. Si se observa el comportamiento de las exportaciones colombianas hacia los países con los cuales se tenía un acuerdo vigente, se evidencia un mayor porcentaje de participación desde 1991. Sin embargo, en la década de los 2000 no creció. Incluso en algunos años disminuyeron las exportaciones colombianas hacia países con los que teníamos acuerdos vigentes. La participación en las exportaciones totales entonces disminuyó. Para el año 2004 se firma el acuerdo con el Mercado Común del Sur, Mercosur, y también se firma un acuerdo con el Triángulo Norte, que consta de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. 2011. La internacionalización de la economía. La modernización normativa e institucional ha multiplicado por 8 las exportaciones del país y por 9 la llegada de la inversión extranjera. Gracias a la internacionalización de la economía, Colombia es hoy una economía globalizada, con mayor acceso a otros mercados y con más crecimiento. Se firma un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio y este mismo año se firma también con Canadá. En el 2012 se firma un acuerdo comercial con Estados Unidos y Venezuela. En el 2013 se firma un acuerdo comercial con la Unión Europea. 2015. Comercio exterior y empresas locales. No se puede desconocer que el comercio internacional en Colombia afecta a la industria de nuestro país porque la industria de aquí también produce con garantía y calidad. Este fenómeno ha desatado el reclamo de algunos sectores empresarios quienes se han pronunciado en varias ocasiones solicitando al gobierno nacional a la implementación de políticas que regulen más el comercio exterior en Colombia. En el 2016 se firma un acuerdo con Corea del Sur y Costa Rica. Para el año 2019, los principales destinos de exportación en Colombia son los Estados Unidos, 11.1 mil millones en cantidad. Para Panamá son 2.58 millones, en China son 2.2 mil millones, para los Países Bajos son 1.86 mil millones y para México 1.56 mil millones de pesos. Los principales orígenes de las exportaciones son los Estados Unidos, seguido de China, México, Brasil y Alemania. 2019. Principales países a los que importa Colombia. Los principales orígenes de las importaciones de Colombia son Estados Unidos con 11.7 mil millones, China con 8.58 mil millones, México con 3.47 mil millones, Brasil con 2.42 mil millones y Alemania con 1.86 mil millones. En el 2020, principalmente productos de exportación como productos alimenticios, aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal, bebidas y tabacos, petróleo y sus derivados, gas natural y manufacturado. Manufacturas, el total de estos productos representan en cifras de 4.757 millones de dólares, CIF, lo que además significa un incremento del 6.3% en las importaciones en comparación del 2018.
Para el año 2020, las entidades encargadas del comercio internacional en Colombia, las cifras sobre el comercio internacional en Colombia reposan en las administraciones aduaneras del país y se registran en las estadísticas según la fecha presentada ante las entidades financieras autorizadas para recaudar tributos aduaneros. En este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, italiana. Para el año anterior se logra firmar un acuerdo comercial con Israel. Muchas gracias.